Un perro era despreciado por una familia cruel. Tenían muchas mascotas y no lo valoraban, hasta que un día abandonaron al pobre perro en la carretera. El futuro sorprendería a todos cuando un millonario se cruzara con el perro. Antes de escuchar esta maravillosa historia, no olvides suscribirte al canal. Antes de escuchar esta maravillosa historia, no olvides suscribirte al canal. En lo alto de una colina, rodeada por un vasto jardín meticulosamente cuidado, se alzaba la imponente mansión de los vientos. Con sus paredes de mármol blanco y altas ventanas que reflejaban el sol poniente, la propiedad era un testimonio silencioso de la riqueza y el poder de su único habitante, Gustavo Mendoza. A sus 55 años, Gustavo era considerado uno de los hombres más ricos e influyentes del país. Su imperio empresarial abarcaba desde tecnología de punta hasta grandes desarrollos inmobiliarios. Para el mundo exterior, era el epítome del éxito, un hombre que había conquistado todo lo que el dinero podía comprar. Aquella tarde de otoño, Gustavo observaba la Ciudad de México a lo lejos a través de la ventana de su despacho. El cielo se pintaba de tonos anaranjados, creando un contraste dramático con los rascacielos que se alzaban en el horizonte. Sus ojos, de un azul profundo marcado por pequeñas arrugas en las comisuras, no reflejaban la belleza del paisaje. Había en ellos una melancolía que ni todo su dinero lograba borrar. «Señor Mendoza», la voz de su asistente personal, Carmen, interrumpió sus pensamientos. «Tiene una videoconferencia con los accionistas en 5 minutos». Gustavo asintió sin voltearse. «Gracias, Carmen. Ve preparando los documentos para la reunión de mañana». Carmen dudó por un momento antes de salir. Trabajaba para Gustavo desde hacía años, y aunque mantenía una relación estrictamente profesional, no podía dejar de notar el peso de la soledad que parecía envolver a su jefe como una sombra constante. Solo nuevamente, Gustavo se ajustó la corbata de seda y se sentó en su escritorio de caoba. La pantalla de la computadora se iluminó, mostrando rostros sonrientes y ansiosos. Los accionistas, siempre ávidos de más ganancias, más expansión, más poder. «Buenas tardes, señores», comenzó Gustavo, su voz grave y controlada. «Vamos a analizar las cifras del último trimestre». La reunión se extendió por casi 2 horas. Gráficos, proyecciones y estrategias fueron discutidos en detalle. Gustavo conducía todo con la precisión de un maestro, su mente afilada diseccionando cada propuesta, anticipando problemas, proponiendo soluciones. Era en esto en lo que era bueno. Era para esto que vivía, o al menos era de lo que intentaba convencerse. Cuando la última conexión se cerró, Gustavo se recostó en su silla de cuero exhausto. No era un cansancio físico, sino una fatiga que venía de dentro, de lo más profundo de su ser. Miró alrededor del lujoso despacho, repleto de costosísimas obras de arte y muebles de diseño exclusivo. Todo allí gritaba riqueza y poder, pero susurraba soledad. El sonido de su celular lo trajo de vuelta a la realidad. Era su hermana, Beatriz. «Gustavo, querido, ¿cómo estás?». La voz melosa de Beatriz hizo que Gustavo frunciera el ceño. Solo lo llamaba así cuando quería algo. «Estoy bien, Beatriz. ¿Qué pasó?». «Oh, nada importante. Solo quería recordarte que el cumpleaños del pequeño Enrique está cerca. Ya sabes cómo adoran los niños los regalos del tío rico». Gustavo suspiró internamente. «Claro, Beatriz. Mandaré algo apropiado. Eres un amor». «Ay, ya que tocamos el tema del dinero. ¿Sabes ese nuevo proyecto que te comenté? Bueno, estoy necesitando una pequeña inversión inicial». La conversación se arrastró por unos minutos más, con Beatriz elaborando planes grandiosos que Gustavo sabía nunca saldrían del papel. Cuando finalmente colgó, se sintió aún más vacío. Siempre era así. Familia, amigos, conocidos, todos parecían orbitar a su alrededor, atraídos no por quién era él, sino por lo que poseía. Gustavo no podía dejar de preguntarse si alguien realmente se preocupaba por él, más allá de su patrimonio. Cansado, decidió dar la noche por terminada. Salió del despacho y recorrió los largos pasillos de la mansión, sus pasos haciendo eco en el silencio. Las paredes estaban adornadas con valiosas pinturas y fotografías de Gustavo con celebridades y líderes mundiales. Sonrisas forzadas,
apretones de manos ensayados, todo parecía tan vacío ahora. Al llegar a su habitación, Gustavo se detuvo frente al espejo. El hombre que le devolvía la mirada parecía un extraño. Cabello canoso, perfectamente peinado, traje impecable, postura erguida. La imagen del éxito. Pero los ojos contaban una historia diferente. Se acostó en su cama king size, sintiendo el peso del silencio a su alrededor. La mansión era demasiado grande para un solo hombre. A veces, imaginaba cómo sería tener a alguien con quien compartir todo aquello. No por interés, sino por genuino afecto. Sus pensamientos vagaron hacia su juventud, hacia los sueños que tenía antes de que la búsqueda del éxito lo consumiera todo. Recordó cómo solía ser apasionado por la música, cómo adoraba tocar la guitarra en las reuniones con amigos. ¿Cuándo fue la última vez que tocó? Ya ni lo recordaba. El sueño tardó en llegar, y cuando finalmente vino, fue inquieto y poblado de sueños confusos. Gustavo se vio corriendo por un laberinto de espejos, persiguiendo una figura que no lograba alcanzar. En cada vuelta, solo veía reflejos de sí mismo, cada vez más viejos y solitarios. Despertó sobresaltado con el sonido del despertador. Un día más comenzaba, idéntico a los anteriores. Se levantó mecánicamente. Se preparó para otra jornada de reuniones, negociaciones y decisiones que afectarían a millones. Mientras tomaba su desayuno, preparado con precisión por su equipo de empleados y servido en el inmenso comedor donde se sentaba solo, Gustavo contempló la agenda del día. Nada allí lo animaba realmente. Era todo una rutina bien ensayada, un papel que representaba desde hacía tanto tiempo que ya no sabía quién era detrás de la máscara del magnate exitoso. «Señor», Carmen apareció en la puerta del comedor. «El auto está listo para llevarlo a la oficina». Gustavo asintió levantándose. Antes de salir, se detuvo un momento frente a una de las enormes ventanas que daban al jardín. Afuera, el mundo parecía vivo, lleno de posibilidades. Los pájaros cantaban en los árboles, el viento soplaba suavemente, llevando el perfume de las flores. Por un breve instante, Gustavo sintió una punzada de envidia de aquella libertad, de aquella simplicidad. Pero el momento pasó y se recompuso. Se ajustó la corbata, enderezó los hombros y caminó hacia la puerta. El mundo de los negocios lo esperaba, con sus promesas de más poder, más riqueza, más soledad. Mientras el lujoso auto se deslizaba por los portones de la mansión, Gustavo no podía imaginar que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. El destino, en su infinita sabiduría, ya había puesto en movimiento los eventos que transformarían su existencia. Y todo comenzaría con un encuentro inesperado, una conexión improbable que desafiaría todo lo que él creía saber sobre el amor, la lealtad y el verdadero significado de la riqueza. Pero por ahora, mientras el chofer maniobraba por las concurridas calles de la Ciudad de México, Gustavo Mendoza seguía siendo solo un hombre rico y solitario más, atrapado en su jaula dorada, inconsciente de que la llave para su liberación estaba más cerca de lo que podría imaginar. El día de Gustavo Mendoza siguió su curso habitual, repleto de interminables reuniones y decisiones corporativas que pesaban sobre sus hombros. Al final de la tarde, exhausto y con la mente sobrecargada, decidió hacer algo inusual: volver a casa caminando, dispensando a su chofer. «¿Está seguro, señor?», preguntó el chofer, visiblemente sorprendido. «Lo estoy, Jaime. Necesito estirar las piernas un poco. Nos vemos mañana». Mientras caminaba por las concurridas calles del centro de la Ciudad de México, Gustavo se sintió extrañamente anónimo. Sin su auto lujoso o su comitiva habitual, era solo un transeúnte más en la multitud. Había algo liberador en esa sensación. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Gustavo decidió tomar un atajo por el Parque Chapultepec. El contraste entre el concreto de la ciudad y el verde de los árboles era revitalizante. Respiró profundo, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones. Fue entonces cuando lo escuchó, un gemido bajo, casi imperceptible en medio del bullicio del parque. Gustavo se detuvo, mirando alrededor. El sonido vino nuevamente, esta vez más claro. Venía de detrás de un arbusto cercano. Movido por una curiosidad que hacía mucho no sentía, Gustavo se acercó.
Allí, encogido y temblando, había un perro. Era un callejero de tamaño mediano, con pelaje marrón manchado y ojos grandes y expresivos. El animal parecía asustado y hambriento. Gustavo se quedó paralizado por un momento, sin saber cómo reaccionar. Nunca había tenido mucho contacto con animales, mucho menos con un perro callejero. Su primera inclinación fue alejarse, volver a su caminata y dejar el problema para alguien más. Pero algo en los ojos del perro lo detuvo. Había allí una mezcla de miedo y esperanza que tocó a Gustavo de una manera que no esperaba. Lentamente se agachó, extendiendo la mano hacia el animal. «Oye, amigo, está todo bien. No voy a lastimarte», dijo Gustavo, sorprendido por la suavidad en su propia voz. El perro dudó por un momento, pero luego, como si entendiera que Gustavo no representaba una amenaza, se acercó cautelosamente. Su hocico tocó levemente la mano extendida, y Gustavo sintió una ola de emoción que no experimentaba desde hacía años. «¿Tienes hambre, verdad?». Gustavo buscó en sus bolsillos, encontrando un paquete de galletas que había tomado más temprano en la oficina. No era lo ideal, pero tendría que servir. El perro comió las galletas con avidez, mirando a Gustavo con lo que parecía ser gratitud. Cuando terminó, para sorpresa de Gustavo, el animal se acercó más, apoyándose en su pierna. Gustavo sintió que algo se derretía dentro de él. Sin pensarlo mucho, comenzó a acariciar el pelaje del perro, notando las varias cicatrices y marcas que contaban una historia silenciosa de sufrimiento. «¿Qué te pasó, amigo?», murmuró Gustavo, más para sí mismo que para el perro. El sol ya se había puesto completamente, y las luces del parque comenzaban a encenderse. Gustavo sabía que necesitaba irse, pero la idea de dejar al perro allí, solo y desprotegido, lo incomodaba profundamente. «No puedo simplemente dejarte aquí», dijo, sorprendiéndose con sus propias palabras. Con una decisión que cambiaría su vida para siempre, Gustavo levantó al perro en brazos. El animal, como si entendiera que estaba siendo rescatado, no ofreció resistencia. «Vamos a casa, amigo. Mañana decidiremos qué hacer». El camino de vuelta a la mansión fue surreal. Gustavo, siempre tan controlado y preocupado por las apariencias, ahora caminaba por las calles cargando un perro callejero sucio y maltratado. La gente miraba, algunos con curiosidad, otros con desaprobación. Pero por primera vez en mucho tiempo, a Gustavo no le importaba lo que los demás pensaran. Al llegar a los portones de la mansión, el guardia nocturno, señor Olivares, casi se cae de espaldas de la sorpresa. «Señor Mendoza, ¿está bien?». «Estoy perfectamente, Olivares. Solo traje un invitado para pasar la noche». Dentro de la mansión, la reacción no fue diferente. La ama de llaves, doña Cecilia, una señora austera que trabajaba para Gustavo desde hacía décadas, se quedó boquiabierta al ver a su patrón entrar con el perro en brazos. «¡Santo Dios! ¿Qué es eso, don Gustavo?». «Esto, Cecilia, es un perro», respondió Gustavo con un tono de diversión que sorprendió incluso a él mismo. «Y va a necesitar un baño y algo de comer. ¿Puedes encargarte de eso, por favor?». Aún aturdida, doña Cecilia asintió y salió apresurada para cumplir las órdenes. Gustavo llevó al perro a una de las muchas salas de la mansión, colocándolo suavemente sobre una carísima alfombra persa. «Bueno, creo que necesitamos ponerte un nombre», dijo Gustavo, observando al animal que ahora miraba alrededor con curiosidad. «¿Qué tal? ¿Pancho?». El perro inclinó la cabeza como si considerara el nombre, y luego meneó la cola. «Pancho será entonces», rió Gustavo. Aquella noche, por primera vez en años, la mansión de los vientos cobró vida. Había movimiento, ruido, una energía diferente en el aire. Gustavo supervisó personalmente el baño de Pancho, riendo cuando el perro se sacudió y mojó a todos alrededor. Después, en la cocina, Gustavo sorprendió al chef particular al pedirle que preparara una comida especial para Pancho. «Algo nutritivo, adecuado para un perro que necesita recuperar su salud», instruyó. Mientras Pancho comía con gusto, Gustavo lo observaba, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Había preocupación, claro. ¿Qué haría con un perro? No sabía nada sobre cuidar animales. Pero también había una sensación de propósito, alegría. Era difícil definir. Más tarde, cuando todos los empleados ya se habían retirado, Gustavo llevó a Pancho a su habitación.
Improvisó una cama con almohadas suaves y cobijas, colocándola al lado de su propia cama king size. «Espero que estés cómodo ahí, amigo», dijo Gustavo acostándose. Para su sorpresa, Pancho se levantó de su cama improvisada y saltó a la cama de Gustavo acurrucándose a su lado. Por un momento, Gustavo pensó en mandar al perro de vuelta al suelo, pero entonces, mirando aquellos ojos confiados, cedió. «Solo por hoy, ¿de acuerdo?» Esa noche, Gustavo durmió mejor que en años. No hubo pesadillas, ni el habitual insomnio. Solo un sueño profundo y reparador, arrullado por la respiración rítmica de Pancho a su lado. Cuando el sol salió, trayendo un nuevo día, Gustavo despertó sintiéndose diferente. Había una ligereza en su pecho, una sensación de que algo importante había cambiado. Pancho aún dormía tranquilamente a su lado. Gustavo lo observó por un momento, una sonrisa involuntaria formándose en sus labios. Sabía que tenía decisiones importantes que tomar. ¿Qué haría con Pancho? ¿Cómo lo cuidaría? ¿Su agitada vida permitiría la presencia de una mascota? Pero, por primera vez en mucho tiempo, Gustavo no se sentía abrumado por estas decisiones. Al contrario, se sentía energizado, ansioso incluso, por enfrentar estos nuevos desafíos. Cuidadosamente, para no despertar a Pancho, Gustavo se levantó y fue hasta la ventana. El sol nacía sobre la Ciudad de México, bañando todo con una luz dorada y prometedora. Mirando aquella vista familiar, Gustavo sintió como si la estuviera viendo por primera vez. «Bueno, Pancho», dijo en voz baja mirando al perro que comenzaba a estirarse en la cama, «creo que nuestras vidas acaban de cambiar». Y con esas palabras, Gustavo Mendoza dio el primer paso en un viaje que lo llevaría a redescubrir el significado del amor, la lealtad y la verdadera riqueza. Un viaje que comenzó con un simple acto de bondad en un parque de la ciudad y que continuaría desarrollándose de maneras que jamás podría haber imaginado. Los días que siguieron a la llegada de Pancho fueron una montaña rusa de emociones y descubrimientos para Gustavo Mendoza. La rutina meticulosamente construida a lo largo de los años fue completamente alterada por la presencia del nuevo compañero canino. En la primera mañana, Gustavo se encontró ante un dilema que nunca había imaginado enfrentar. ¿Cómo conciliar sus responsabilidades empresariales con los cuidados que Pancho necesitaba? «Carmen», llamó por el interfono, «necesito que canceles mis compromisos de esta mañana». Del otro lado de la línea hubo un momento de silencio atónito. «¿Cancelar, señor? Pero la reunión con los inversionistas chinos, reprográmala para la próxima semana». Surgió un asunto personal impostergable. Colgando el interfono, Gustavo miró a Pancho, que lo observaba con ojos expectantes. «Bueno, amigo, creo que necesitamos hacer algunas compras». La ida a la tienda de mascotas fue una experiencia surreal para Gustavo. Acostumbrado a ambientes corporativos y tiendas de lujo, se encontró perdido entre estanterías de juguetes coloridos, alimentos de diferentes tipos y accesorios para mascotas. «¿Puedo ayudarlo, señor?», preguntó una joven dependienta, notando su expresión confusa. «Ah, sí, yo adopté un perro, Pancho, y necesito todo, creo». La dependienta sonrió, comprensiva. «Primera vez como dueño de mascota. No se preocupe, vamos a armar un kit completo para Pancho». 2 horas después, Gustavo salió de la tienda con el auto lleno de bolsas. Había collares, correas, camas, juguetes, alimento premium, golosinas, champús especiales e incluso un pequeño cepillo de dientes para perros. De vuelta en la mansión, Pancho recibió a Gustavo con entusiasmo, moviendo la cola frenéticamente. «Mira lo que te traje, muchacho», dijo Gustavo, sorprendiéndose con su propio tono animado. Mientras desempacaba las compras, Gustavo se encontró sonriendo. Había algo reconfortante en cuidar de otro ser vivo, en preocuparse por las necesidades de alguien más allá de sí mismo. Los días siguientes fueron de adaptación para ambos. Gustavo aprendió, no sin algunas dificultades, a establecer una rutina para Pancho. Los paseos matutinos por el jardín de la mansión se volvieron parte esencial de su mañana, frecuentemente retrasando su llegada a la oficina. «Señor Mendoza, usted está diferente», comentó Carmen una mañana,
notando los pelos de perro en el traje impecable de Gustavo. Él sonrió, algo que venía haciendo con más frecuencia últimamente. ¿Diferente cómo, Carmen? No sé exactamente. ¿Más relajado quizás? ¿Más feliz? Gustavo reflexionó sobre esto mientras revisaba algunos contratos. Era verdad, se sentía diferente. La presencia de Pancho había traído una nueva perspectiva a su vida. Las noches solitarias fueron reemplazadas por sesiones de juegos y caricias. Las mañanas, antes llenas solo de noticias financieras, ahora incluían paseos revitalizantes. Pero no todo eran flores. Pancho, aún adaptándose a su nueva vida, ocasionalmente tenía accidentes por la casa para desesperación de doña Cecilia. Don Gustavo, esa alfombra era una reliquia, se lamentó ella después de un incidente particularmente desastroso. No te preocupes, Cecilia, las alfombras pueden reemplazarse, respondió Gustavo para sorpresa de todos. El antiguo Gustavo se habría enfurecido por tal descuido. A medida que pasaban los días, Gustavo comenzó a notar cambios sutiles en sí mismo. Sus decisiones en los negocios, antes frías y calculadoras, ahora parecían tener en cuenta un factor humano que antes no consideraba. En una reunión particularmente tensa sobre recortes de personal, Gustavo sorprendió a todos al proponer alternativas que preservaran empleos. Pero esto afectará nuestras ganancias a corto plazo, argumentó uno de los directores. A veces, el valor de una empresa no se mide solo por los números en una hoja de cálculo, respondió Gustavo, pensando en cómo la lealtad y el afecto de Pancho no tenían precio. En casa, la relación entre Gustavo y Pancho se profundizaba. El empresario se encontraba conversando con el perro, compartiendo sus pensamientos y preocupaciones de una manera que nunca había hecho con nadie. «¿Sabes, Pancho?», dijo una noche mientras ambos se relajaban en la terraza. «Creo que me estás enseñando más de lo que podría haber imaginado». Pancho inclinó la cabeza, como si entendiera, y apoyó el hocico en el regazo de Gustavo. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos este cambio en Gustavo. Su hermana, Beatriz, se quedó impactada al visitar la mansión y encontrar a Pancho cómodamente instalado en la sala de estar. «Por Dios, Gustavo, ¿qué te pasó? ¿Un perro callejero en esta casa?» «Pancho no es un callejero, Beatriz. Es mi amigo», respondió Gustavo sorprendiéndose con la firmeza en su voz. Beatriz rió, incrédula. «¿Amigo? Gustavo, ¿te estás volviendo senil?» «Es solo un perro». Las palabras de Beatriz hirieron a Gustavo más de lo que le hubiera gustado admitir. Lo hicieron cuestionarse. ¿Estaba realmente cambiando? ¿O solo estaba proyectando emociones en un animal? Esa noche, mientras Pancho dormía pacíficamente a los pies de su cama, Gustavo se quedó despierto, pensativo. Reflexionó sobre las últimas semanas, sobre cómo su vida había cambiado desde la llegada de Pancho. Recordó cómo solía ser antes, frío, calculador, siempre poniendo los negocios en primer lugar. Ahora se encontraba considerando el impacto de sus decisiones en las vidas de las personas. Sonreía más, se preocupaba más. «¿Esto es una locura?», susurró para sí mismo. Como respondiendo a su pregunta, Pancho se levantó somnoliento y se acercó, apoyando la cabeza en el regazo de Gustavo. El gesto simple y afectuoso trajo lágrimas a los ojos del empresario. No, no era una locura. Era crecimiento. Era aprender a ver el mundo desde una nueva perspectiva, a través de los ojos leales y amorosos de un ser que no se preocupaba por su cuenta bancaria o estatus social. En ese momento, Gustavo tomó una decisión. No permitiría que las opiniones de los demás, ni siquiera de su familia, disminuyeran lo que estaba construyendo con Pancho. Esta nueva versión de sí mismo, más compasiva y abierta, era algo que quería explorar y desarrollar. «Gracias, amigo», murmuró Gustavo acariciando las orejas de Pancho. «Creo que me estás salvando». Los días siguientes trajeron nuevos desafíos y descubrimientos. Gustavo comenzó a investigar sobre cuidados caninos, fascinado por un mundo que antes le era completamente ajeno. Contrató a un entrenador para ayudar con la educación de Pancho, pero insistió en participar activamente en el proceso. En la oficina, sus empleados notaron el cambio. El jefe antes temido ahora parecía más accesible, más humano.
Hubo quienes cuestionaron si esto lo haría un líder más débil, pero pronto quedó claro que el nuevo enfoque de Gustavo estaba, de hecho, mejorando el ambiente de trabajo y la productividad. Una tarde, mientras caminaba con Pancho por el parque donde lo había encontrado, Gustavo tuvo una idea. Observó a otros dueños de perros, las interacciones entre los animales, la alegría simple que emanaba de esas relaciones. ¿Y si pudiéramos ayudar a más perros como tú, Pancho?, preguntó, una idea comenzando a formarse en su mente. Esa noche, Gustavo se quedó hasta tarde en su despacho en casa, investigando sobre albergues de animales, programas de adopción y leyes de protección animal. Una nueva pasión estaba naciendo, una que combinaba su experiencia empresarial con este nuevo lado compasivo que Pancho había despertado. Cuando finalmente se fue a dormir, Gustavo sintió una emoción que no experimentaba desde hacía años. Tenía un nuevo propósito, una nueva dirección para su vida y sus recursos. Mañana será un nuevo día, Pancho, dijo, mientras el perro se acurrucaba a su lado. Y creo que tenemos mucho trabajo por delante. Con estos pensamientos, Gustavo se durmió, soñando con posibilidades que, apenas unas semanas antes, jamás habría considerado. La transformación iniciada por un encuentro casual en un parque continuaba, prometiendo llevar tanto a Gustavo como a Pancho por caminos inesperados y gratificantes. El sol apenas había salido cuando Gustavo despertó, una energía renovada pulsando en sus venas. Pancho, sintiendo la agitación de su dueño, levantó la cabeza, mirándolo con curiosidad. «Hoy es un gran día, amigo», dijo Gustavo, acariciando las orejas de Pancho. «Vamos a comenzar algo nuevo». Después de un paseo matutino más largo de lo habitual, Gustavo se dirigió a la oficina con una determinación que sorprendió incluso a su fiel asistente, Carmen. «Carmen, necesito que canceles mis compromisos para las próximas 2 semanas», anunció en cuanto entró. «¿2 semanas?», repitió Carmen atónita. «Pero señor, la fusión con la empresa alemana». «Puede esperar», interrumpió Gustavo, un brillo diferente en sus ojos. «Tenemos algo más importante que hacer». En las horas que siguieron, Gustavo se sumergió en un torbellino de investigaciones y planificación. Convocó a un equipo de sus mejores empleados, incluyendo abogados, contadores y especialistas en marketing. «Señores», comenzó frente al grupo reunido apresuradamente, «estamos a punto de embarcarnos en un nuevo proyecto, uno que, creo, cambiará no solo nuestra empresa, sino también la vida de muchos». Con una pasión inusual, Gustavo delineó su visión. Una fundación dedicada al rescate y rehabilitación de animales abandonados, con un enfoque especial en perros. El proyecto no sería solo una iniciativa de caridad, sino un emprendimiento completo, incluyendo clínicas veterinarias de bajo costo, programas de educación sobre tenencia responsable de animales e incluso una línea de productos para mascotas cuyas ganancias se destinarían a la causa. «Pero señor», intervino uno de los abogados, «esto es completamente diferente a todo lo que hemos hecho. No tenemos experiencia en este sector». Gustavo sonrió, recordando cómo él mismo era inexperto cuando Pancho entró en su vida. «Es cierto, pero tenemos recursos, inteligencia y ahora motivación. El resto lo aprenderemos en el camino». La noticia del nuevo emprendimiento de Gustavo Mendoza se esparció rápidamente. Los periodistas comenzaron a llamar, curiosos sobre este drástico cambio de dirección de uno de los mayores empresarios del país. En medio de toda esta agitación, Gustavo no olvidó al catalizador de todo esto. Todas las noches, sin importar cuán exhausto estuviera, reservaba un tiempo para Pancho. Largos paseos, sesiones de juegos y momentos tranquilos de compañía se convirtieron en su refugio en medio del frenesí de lanzar un nuevo emprendimiento. Una semana después del anuncio inicial, Gustavo decidió visitar personalmente uno de los mayores albergues de animales de la Ciudad de México. Lo que vio le partió el corazón. Cientos de perros y gatos, muchos en condiciones precarias, todos anhelando un hogar. ¿Cómo lidian con todo esto?, preguntó a la coordinadora del albergue, una mujer de mediana edad llamada Mariana, cuyos ojos cargaban el peso de innumerables historias tristes. «Hacemos lo que podemos con lo poco que tenemos», respondió ella, cansada pero determinada.
Cada animal rescatado, cada adopción exitosa, es una victoria. Aquella visita solidificó la convicción de Gustavo. En el camino de vuelta a casa, hizo varias llamadas, acelerando el proceso de creación de la fundación. «Quiero que estemos operativos en un mes», instruyó a su equipo. Mientras Gustavo se dedicaba en cuerpo y alma al nuevo proyecto, no todos a su alrededor entendían o apoyaban su súbito cambio. Su hermana, Beatriz, apareció en la mansión una noche, visiblemente perturbada. «Gustavo, ¿perdiste el juicio?», exigió saber. «¿Abandonar negocios lucrativos para jugar a ser el salvador de perros callejeros?». «No estoy abandonando nada, Beatriz», respondió Gustavo calmadamente, mientras Pancho observaba la escena con atención. «Estoy expandiéndome, creando algo significativo». «¿Significativo?», Beatriz rió sin humor. «¿Y qué hay del legado de la familia? ¿De la fortuna que nuestros padres construyeron?». Gustavo miró a Pancho, que se acercó y apoyó el hocico en su mano, como si ofreciera apoyo. «El verdadero legado, Beatriz, es el impacto positivo que dejamos en el mundo. Y es eso lo que pretendo hacer». La discusión se prolongó, con Beatriz alternando entre súplicas y amenazas veladas. Cuando finalmente se marchó, Gustavo se sintió exhausto, pero más determinado que nunca. «No va a ser fácil, ¿verdad, Pancho?», murmuró, hundiéndose en su sillón favorito. El perro saltó a su regazo, algo que habría sido impensable algunas semanas atrás, y Gustavo se encontró sonriendo a pesar del estrés. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividades. Gustavo se sumergió de lleno en la creación de la fundación, participando activamente en cada aspecto. Visitó más albergues, habló con veterinarios y especialistas en comportamiento animal, e incluso pasó un día entero acompañando a un equipo de rescate. En medio de todo esto, notó un cambio en sí mismo. El hombre que antes solo se preocupaba por las ganancias y adquisiciones, ahora se encontraba emocionado con historias de rescates exitosos. Su corazón se encogía al ver animales maltratados y se llenaba de alegría al presenciar adopciones. Una tarde, mientras revisaba los planes para la primera clínica veterinaria de la fundación, Gustavo recibió una llamada inesperada. «Señor Mendoza», dijo una voz femenina del otro lado de la línea. «Soy Mariana, del albergue que visitó». «Hola, Mariana. ¿Algún problema?». «En realidad, tenemos una situación delicada. Recibimos un perro en estado crítico. Necesita una cirugía urgente, pero no tenemos los recursos». Antes de que pudiera terminar, Gustavo ya estaba de pie. «Dime la dirección de la clínica. Estaré allí en 20 minutos». Horas después, Gustavo se encontró en una sala de espera de una clínica veterinaria, ansioso por noticias. El perro, un labrador anciano llamado Duque, había sido abandonado y estaba en pésimas condiciones. Cuando el veterinario finalmente salió de la sala de cirugía, la sonrisa en su rostro lo dijo todo. «Se recuperará», anunció. En ese momento, viendo el alivio en el rostro de Mariana y de los voluntarios del albergue, Gustavo supo que estaba en el camino correcto. Esto, salvar vidas, hacer la diferencia, era lo que daba sentido a su existencia ahora. De vuelta en la mansión, tarde en la noche, Gustavo se sentó con Pancho en el jardín contemplando las estrellas. «¿Sabes, Pancho?», dijo, su voz suave en la noche tranquila, «creo que finalmente entendí lo que es ser verdaderamente rico. No tiene nada que ver con el dinero en el banco». Pancho apoyó la cabeza en la rodilla de Gustavo, sus ojos reflejando la luz de la luna. En ese momento de paz, Gustavo sintió una inmensa gratitud por el camino que la vida le había presentado. Al día siguiente, la Fundación Corazones Peludos sería oficialmente lanzada. Había mucho trabajo por delante, desafíos que superar y corazones que conquistar. Pero Gustavo Mendoza, el hombre que una vez fue conocido solo por su fortuna, estaba listo para enfrentar todo esto. Con Pancho a su lado y un nuevo propósito en el corazón, sabía que cada día traería no solo nuevos desafíos, sino también nuevas oportunidades de hacer el bien y de convertirse en una mejor persona. Y así, bajo el cielo estrellado, hombre y perro descansaban, listos para el próximo capítulo de sus vidas entrelazadas, un capítulo lleno de esperanza, compasión y amor incondicional.
El lanzamiento oficial de la Fundación Corazones Peludos fue un evento que atrajo más atención de la que Gustavo había previsto. La prensa local acudió en masa, curiosa por entender el súbito cambio de enfoque del famoso empresario. Cámaras, flashes y micrófonos rodeaban a Gustavo mientras él, con Pancho fielmente a su lado, cortaba la cinta inaugural de la primera clínica veterinaria de la Fundación. «Señor Mendoza, ¿qué motivó este cambio drástico en su carrera?», preguntó una reportera, empujando un micrófono hacia él. Gustavo miró a Pancho, que meneaba la cola tranquilamente a su lado, ajeno al tumulto. «A veces», respondió con una sonrisa, «necesitamos un amigo de 4 patas para mostrarnos lo que realmente importa en la vida». Las semanas que siguieron fueron intensas. Gustavo dividía su tiempo entre gestionar sus negocios tradicionales e impulsar la nueva fundación. Las noches las pasaba a menudo inclinado sobre informes y hojas de cálculo, con Pancho durmiendo a sus pies. Sin embargo, no todo iba tan suavemente como Gustavo esperaba. La clínica veterinaria estaba siempre llena, lo cual era bueno, pero también revelaba la enorme demanda de cuidados accesibles para animales. El albergue asociado a la fundación rápidamente alcanzó su capacidad máxima, obligando a Gustavo a buscar más espacio y recursos. Una tarde particularmente estresante, mientras Gustavo lidiaba con problemas logísticos, recibió una visita inesperada en su oficina. Era Carmen, su asistente, quien parecía nerviosa. «Señor Mendoza, hay algo que necesito mostrarle», dijo ella, extendiendo una carpeta. Intrigado, Gustavo abrió el archivo. A medida que leía, su rostro se fue poniendo más pálido. Era un informe detallado sobre una red de tráfico de animales que operaba en la ciudad, involucrando a personas influyentes, incluyendo algunos de sus propios socios de negocios. «Carmen, esto es, ¿cómo conseguiste esta información?». Carmen respiró hondo. «Tengo un hermano que trabaja en la policía. Ha estado investigando este caso durante meses, pero hay mucha presión para encubrirlo todo». Gustavo sintió una mezcla de ira y determinación creciendo dentro de él. «Esto no puede continuar», declaró, su voz firme. En los días que siguieron, Gustavo se sumergió en una investigación propia, usando sus contactos y recursos para desenterrar más información sobre la red de tráfico. Lo que descubrió lo dejó horrorizado. Animales siendo criados en condiciones deplorables, vendidos como mercancía y frecuentemente abandonados cuando ya no eran útiles. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en su despacho en casa, Gustavo oyó un ruido extraño proveniente del jardín. Pancho, que estaba durmiendo a sus pies, se levantó abruptamente, con las orejas en alerta. «¿Qué pasa, muchacho?», murmuró Gustavo levantándose para investigar. Al abrir la puerta trasera, Gustavo se quedó impactado con lo que vio. Allí, temblando y claramente herido, había un cachorro. Sus patas estaban atadas y había marcas evidentes de maltrato en su pequeño cuerpo. Sin dudarlo, Gustavo tomó al cachorro en brazos y lo llevó adentro. Pancho los siguió, olfateando al recién llegado con curiosidad y preocupación. «Dios mío, ¿quién haría algo así?», murmuró Gustavo, examinando cuidadosamente al cachorro. Fue entonces cuando notó algo atado al collar improvisado del animal. Un trozo de papel con un mensaje garabateado. «Deja de investigar o el próximo será el tuyo». Un escalofrío recorrió la espalda de Gustavo. Su investigación sobre el tráfico de animales no había pasado desapercibida y ahora estaba recibiendo amenazas directas. Esa noche, mientras cuidaba del cachorro rescatado y observaba a Pancho dormir pacíficamente, Gustavo reflexionó sobre el camino que había elegido. Sabía que estaba metiéndose con intereses poderosos, que se estaba poniendo en riesgo, pero mirando a los 2 perros, uno que había cambiado su vida y otro que acababa de salvar, supo que no podía retroceder. A la mañana siguiente, Gustavo convocó una reunión de emergencia con su equipo de la fundación y algunos de sus abogados de mayor confianza. «La situación es más grave de lo que imaginábamos», comenzó su voz cargada de determinación. «Pero no vamos a retroceder. Vamos a intensificar nuestros esfuerzos». En los días que siguieron, Gustavo trabajó incansablemente. Aumentó la seguridad alrededor de la mansión y de la fundación,
pero se negó a disminuir sus actividades. Por el contrario, expandió el alcance de Corazones Peludos, lanzando una campaña de concientización sobre el tráfico de animales y presionando por leyes más estrictas. El cachorro rescatado, al que Gustavo nombró Valiente, se convirtió en un símbolo de la lucha de la Fundación. Su historia, cuidadosamente divulgada por los medios, tocó corazones y trajo aún más apoyo a la causa. Sin embargo, las amenazas continuaron. Gustavo recibía llamadas anónimas, correos electrónicos intimidatorios e incluso intentos de sabotear el trabajo de la Fundación. Pero cada obstáculo solo fortalecía su resolución. Una noche, mientras caminaba con Pancho y Valiente por el jardín de la mansión, Gustavo tuvo una epifanía. Se dio cuenta de que su vida había ganado un propósito que iba mucho más allá de acumular riquezas o poder. Estaba luchando por algo más grande que él mismo, algo que podría hacer una diferencia real en el mundo. «Ustedes dos cambiaron mi vida», les dijo a los perros que lo miraban con adoración, «y ahora juntos vamos a cambiar la vida de muchos otros». Esa noche, Gustavo se hizo una promesa a sí mismo y a sus fieles compañeros caninos. No descansaría hasta desmantelar la red de tráfico de animales y asegurar que Corazones Peludos se convirtiera en una fuerza imparable en la protección y cuidado de los animales. Con esta determinación renovada, Gustavo se preparó para enfrentar los desafíos que vendrían. Sabía que el camino sería difícil, que habría obstáculos y peligros, pero con Pancho y Valiente a su lado y con la fuerza de su convicción, estaba listo para cualquier batalla. El hombre que una vez se preocupaba solo por las ganancias y el poder, ahora estaba en la primera línea de una lucha por la compasión y la justicia. Y, a pesar de los riesgos, Gustavo Mendoza nunca se había sentido más vivo o más realizado. A medida que la noche avanzaba, Gustavo, Pancho y Valiente regresaron a la mansión, unidos no solo por lazos de afecto, sino por un propósito común. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara. El viaje que comenzó con un encuentro casual en un parque estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando. Los meses que siguieron fueron un torbellino de actividades para Gustavo y la Fundación Corazones Peludos. Cada día surgían nuevos desafíos, pero también se conquistaban nuevas victorias. La clínica veterinaria de la Fundación ahora atendía a cientos de animales por semana, y el albergue se había expandido a una propiedad más grande en las afueras de la ciudad. Gustavo pasaba sus días dividido entre reuniones estratégicas, visitas a los proyectos de la Fundación y, por supuesto, momentos preciosos con Pancho y Valiente. El cachorro rescatado se había recuperado completamente y ahora era un perro joven y saludable, inseparable de su protector canino mayor. Una mañana, mientras desayunaba en la terraza con sus dos compañeros peludos, Gustavo recibió una llamada de Mariana, la coordinadora del albergue. «Señor Mendoza, tenemos una situación», dijo ella con voz tensa. «La policía realizó un decomiso enorme de animales de un criadero clandestino. Están pidiendo nuestra ayuda para albergar y cuidar de ellos». Gustavo sintió que se le encogía el corazón. «¿Cuántos animales, Mariana?» «Más de 100, señor. Perros, gatos, incluso algunos animales exóticos, la mayoría en condiciones terribles». Sin dudarlo, Gustavo movilizó a todo el equipo de la Fundación. En cuestión de horas, una operación de rescate a gran escala estaba en marcha. Se montaron carpas, se convocaron equipos veterinarios y voluntarios de toda la ciudad se presentaron para ayudar. Al llegar al lugar del decomiso, Gustavo se enfrentó a una escena que lo dejó horrorizado. Decenas de jaulas abarrotadas de animales asustados y maltratados. El olor a miedo y sufrimiento era palpable. «¿Cómo puede alguien hacer esto?», murmuró, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. Trabajando incansablemente, el equipo de Corazones Peludos comenzó a rescatar a los animales uno por uno. Cada criatura recibió atención médica inmediata, alimento y, por primera vez en mucho tiempo, un toque gentil. Mientras supervisaba la operación, Gustavo notó a un policía observando todo con una mirada pensativa. Acercándose, se presentó. «Gracias por el trabajo que están haciendo», dijo el policía, identificándose como Sargento Rodríguez. «Pero me temo que esto es solo la punta del iceberg». Intrigado,
Gustavo pidió más detalles. El sargento Rodríguez miró alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera escuchando, y bajó la voz. Señor Mendoza, este criadero es parte de una red mucho más grande. Tenemos información de que hay personas poderosas involucradas. Gente a la que no le gusta que interrumpan sus negocios, si me entiende. Gustavo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, recordando las amenazas que había recibido. Sargento, ¿qué más puede decirme sobre esto? El policía dudó. Oficialmente, nada. Pero digamos que si alguien quisiera investigar más a fondo, yo sugeriría que mirara hacia el puerto de Veracruz. Hay rumores sobre contenedores que llegan en medio de la noche, si me entiende. Antes de que Gustavo pudiera hacer más preguntas, fueron interrumpidos por uno de los veterinarios de la fundación. Señor Mendoza, necesitamos su decisión. Tenemos algunos casos críticos que requieren cirugías costosas. Nuestra estructura actual no puede manejar. Haga lo que sea necesario, interrumpió Gustavo. Movilice a los mejores especialistas. No se preocupe por los costos. Vamos a salvar a todos los que podamos. En los días que siguieron, Gustavo apenas durmió. Coordinaba los esfuerzos de rescate, lidiaba con la prensa que ahora rodeaba la fundación en busca de declaraciones y aún trataba de digerir la información que el sargento Rodríguez había compartido. Una noche, exhausto, se encontró solo en su despacho en casa. Pancho y Valiente dormían a sus pies, ofreciendo un consuelo silencioso. Mirando una foto enmarcada de sí mismo con los dos perros, Gustavo sintió el peso de la responsabilidad que había asumido. Fue entonces cuando escuchó un ruido proveniente del jardín. Alerta, se levantó con Pancho y Valiente inmediatamente despiertos y atentos. Cautelosamente, Gustavo se acercó a la ventana. En la oscuridad, vio una figura encapuchada moviéndose furtivamente entre los árboles. Su corazón se aceleró. Las amenazas que había recibido volvieron a su mente con toda su fuerza. Sin pensarlo dos veces, Gustavo activó el sistema de seguridad y llamó a la policía. Minutos después, que parecieron una eternidad, se pudieron escuchar sirenas acercándose. La figura misteriosa huyó, dejando solo un sobre pegado al tronco de un árbol. Cuando la policía finalmente despejó el área, Gustavo, con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro había solo una foto. En ella Gustavo podía verse a sí mismo, a Pancho y a Valiente, durante uno de sus paseos matutinos. La imagen estaba marcada con una X roja. En el reverso, un mensaje siniestro. Última oportunidad. Aléjate o lo perderás todo. Esa noche, mientras la policía registraba la propiedad en busca de pistas, Gustavo se sentó en la sala, con Pancho y Valiente presionados contra él, ofreciendo consuelo silencioso. Sabía que había llegado a un punto crítico. La amenaza ahora era real y tangible. Por un breve momento, Gustavo consideró retroceder. Después de todo, tenía una vida cómoda antes de todo esto. Podría simplemente volver a sus negocios, dejar que otros lucharan esta batalla. Pero entonces miró a Pancho, el perro que había cambiado su vida, y a Valiente, el cachorro que había salvado. Pensó en todos los animales que habían sido rescatados ese día y en cuántos más aún necesitaban ayuda. En ese momento, Gustavo Mendoza tomó su decisión. No retrocedería, no abandonaría la lucha. Por el contrario, intensificaría sus esfuerzos. Ustedes dos me enseñaron lo que es el verdadero coraje, les dijo a los perros, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Es hora de poner esa lección en práctica. Con determinación renovada, Gustavo comenzó a planear su próximo movimiento. Sabía que los días venideros serían peligrosos, que estaría desafiando a personas poderosas y sin escrúpulos, pero también sabía que no estaba solo. Mientras la noche avanzaba, Gustavo, Pancho y Valiente permanecieron juntos, unidos contra la tormenta que se avecinaba. El hombre que una vez solo se preocupaba por las ganancias, ahora estaba listo para arriesgarlo todo por una causa mayor que él mismo. La verdadera batalla apenas comenzaba, y Gustavo Mendoza estaba determinado a luchar hasta el final, sin importar el costo. Los días que siguieron a la amenaza en el jardín fueron tensos y llenos de actividad frenética. Gustavo, determinado a no retroceder ante el peligro, intensificó sus esfuerzos en todos los frentes. Su primera acción
fue reforzar la seguridad, no solo en su mansión, sino también en todas las instalaciones de la Fundación Corazones Peludos. Se instalaron cámaras de última generación, se contrataron guardias y se implementaron rigurosos protocolos de seguridad. Paralelamente, Gustavo decidió que era hora de llevar la lucha a la esfera pública. Convocó una rueda de prensa donde, con Pancho y Valiente a su lado, hizo un anuncio impactante. Señoras y señores, estoy aquí hoy para denunciar una red criminal de tráfico de animales que opera en nuestra ciudad. Tengo pruebas de que personas influyentes están involucradas y no descansaré hasta que todos los responsables sean llevados ante la justicia. La declaración de Gustavo cayó como una bomba en los medios de comunicación. En cuestión de horas, su historia estaba en todos los periódicos y noticieros. Algunos lo llamaban héroe valiente, otros lo tildaban de loco imprudente. Mientras la ciudad hervía con las revelaciones, Gustavo continuaba su investigación privada. Las palabras del sargento Rodríguez sobre el puerto de Veracruz no salían de su cabeza. Decidido a descubrir la verdad, contrató a un equipo de investigadores privados para monitorear las actividades nocturnas en el puerto. Una semana después de la rueda de prensa, Gustavo recibió una llamada en medio de la noche. «Señor Mendoza», dijo la voz tensa del investigador jefe, «creo que encontramos algo. Un contenedor sospechoso está siendo descargado ahora mismo». Sin dudarlo, Gustavo saltó de la cama, despertando a Pancho y Valiente en el proceso. «Voy para allá», dijo, ya vistiéndose con una chaqueta. «Señor, no creo que sea seguro», comenzó el investigador, pero Gustavo ya había colgado. Minutos después, Gustavo estaba en su auto, conduciendo hacia el puerto. Pancho y Valiente, sintiendo la tensión de su dueño, estaban inquietos en el asiento trasero. Al llegar a las proximidades del puerto, Gustavo estacionó en una calle lateral oscura y continuó a pie, con los perros a su lado. A lo lejos podía ver luces y movimiento cerca de uno de los almacenes. Acercándose cautelosamente, escondido en las sombras, Gustavo vio algo que hizo que su sangre se helara. Un contenedor estaba siendo abierto, y de dentro venían sonidos inconfundibles de animales en aflicción. Pero lo que realmente lo impactó fue ver quién supervisaba la operación. Allí, dando órdenes a los trabajadores, estaba una figura que Gustavo conocía muy bien, su propio cuñado, Ricardo, esposo de su hermana Beatriz. Gustavo sintió como si el suelo hubiera sido arrancado bajo sus pies. Ricardo, el hombre que frecuentaba su casa, que jugaba con sus sobrinos, estaba involucrado en esta red criminal. Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba viendo, Gustavo escuchó un gruñido bajo. Valiente había detectado algo. Volviéndose rápidamente, se encontró cara a cara con dos hombres de apariencia amenazadora. «Vaya, vaya», dijo uno de ellos, una sonrisa cruel formándose en sus labios. «Parece que tenemos un intruso». Todo sucedió muy rápido después de eso. Pancho y Valiente se colocaron protectoramente frente a Gustavo, gruñendo a los hombres. Hubo gritos, el sonido de personas corriendo, y luego el ruido ensordecedor de sirenas policiales acercándose. En el caos que siguió, Gustavo vio a Ricardo intentando huir. Sin pensarlo dos veces, corrió tras su cuñado con Pancho y Valiente, pisándole los talones. «¡Ricardo!», gritó Gustavo alcanzándolo y agarrando su brazo. «¿Cómo pudiste involucrarte en esto?». El rostro de Ricardo era una máscara de furia y miedo. «No entiendes, Gustavo. Hay más en juego aquí de lo que puedes imaginar». Antes de que Ricardo pudiera decir más, fueron rodeados por policías. El sargento Rodríguez estaba entre ellos, con una mirada de determinación en su rostro. «Señor Mendoza, apártese, por favor», dijo, esposando a Ricardo. «Tenemos mucho de qué hablar». Las horas siguientes fueron un borrón de declaraciones, comunicados de prensa y revelaciones impactantes. El esquema de tráfico de animales era más grande y más complejo de lo que cualquiera había imaginado, involucrando a políticos, empresarios e incluso figuras del poder judicial. Cuando Gustavo finalmente volvió a casa, el sol ya estaba saliendo. Exhausto, pero con un renovado sentido de propósito, se sentó en la terraza, con Pancho y Valiente fielmente a su lado. «Ustedes fueron muy valientes hoy»,
les dijo a los perros acariciando sus cabezas. No sé qué habría pasado si no hubieran estado allí. Mientras observaba el amanecer, Gustavo reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. De ser un empresario enfocado solo en las ganancias, se había convertido en un defensor incansable de los animales, dispuesto a arriesgarlo todo por esta causa. El camino por delante aún era largo y lleno de desafíos. Habría procesos judiciales, más investigaciones y, sin duda, resistencia de aquellos que querían mantener el statu quo. Pero Gustavo sabía que ya no estaba solo en esta lucha. Mirando a Pancho, el perro que había iniciado todo este viaje, y a Valiente, el símbolo de todos los animales que aún necesitaban ser salvados, Gustavo sintió una ola de determinación invadirlo. «Aún tenemos mucho trabajo por delante, amigos míos», dijo, su voz llena de emoción. «Pero juntos haremos la diferencia. Construiremos un mundo donde todos los animales sean tratados con el amor y respeto que merecen». Y así, mientras un nuevo día comenzaba, Gustavo Mendoza, Pancho y Valiente se preparaban para el siguiente capítulo de su viaje. Un viaje de coraje, compasión y amor incondicional que había transformado no solo sus vidas, sino las vidas de incontables animales y personas a su alrededor. La batalla estaba lejos de terminar, pero con cada nuevo amanecer, la esperanza de un futuro mejor para todos los seres vivos crecía más fuerte. 5 años pasaron desde aquella noche fatídica en el puerto. 5 años de luchas intensas, desafíos inconmensurables, pero también de victorias inspiradoras y cambios profundos. Gustavo Mendoza, ahora con 60 años, caminaba por los jardines bien cuidados de lo que alguna vez fue su solitaria mansión. Hoy, el lugar era el corazón pulsante de la Fundación Corazones Peludos, un complejo que albergaba una clínica veterinaria de vanguardia, un centro de rehabilitación para animales rescatados y un instituto de investigación dedicado al bienestar animal. A su lado, como siempre, estaban Pancho y Valiente. Pancho, ahora un perro anciano, se movía más lentamente, pero sus ojos aún brillaban con la misma lealtad y amor. Valiente, en plena madurez, era la imagen de la fuerza y el coraje que su nombre sugería. «Miren esto, amigos míos», dijo Gustavo, deteniéndose para observar el movimiento en el patio central. Voluntarios iban y venían, llevando perros a pasear, alimentando gatos rescatados y ofreciendo cariño a animales que, no hace mucho tiempo, no conocían el toque gentil de una mano humana. El camino hasta aquí no había sido fácil. Las revelaciones sobre la red de tráfico de animales habían sacudido a la sociedad. El juicio de Ricardo y sus cómplices se prolongó durante años, exponiendo capas y más capas de corrupción y crueldad. Gustavo testificó innumerables veces, enfrentando amenazas e intentos de difamación. Hubo momentos en que el peso parecía insoportable, noches en que el miedo y la duda amenazaban con consumirlo. Pero en cada uno de esos momentos, Pancho y Valiente estaban allí, ofreciendo consuelo silencioso y recordándole el porqué de su lucha. La transformación de Gustavo no pasó desapercibida. De magnate implacable a defensor incansable de los animales, su viaje inspiró a miles. Las donaciones comenzaron a llegar de todos los rincones del país, permitiendo que Corazones Peludos expandiera sus operaciones más allá de lo que Gustavo jamás había imaginado. Pero quizás el cambio más profundo ocurrió en el propio Gustavo. El hombre que una vez medía el éxito solo en cifras, ahora encontraba alegría en las pequeñas victorias diarias. Un animal rescatado, un hogar adoptivo encontrado, una ley de protección aprobada. Mientras caminaba por el complejo, Gustavo fue abordado por una joven veterinaria, la doctora Lucía, una de las muchas profesionales talentosas atraídas por la reputación de la fundación. «Señor Mendoza», lo llamó, una sonrisa iluminando su rostro, «tenemos excelentes noticias. Lola, aquella perra que rescatamos del laboratorio clandestino el mes pasado, finalmente está respondiendo al tratamiento. Hoy dio sus primeros pasos». Gustavo sintió una ola de emoción invadirlo. Recordaba bien a Lola, una beagle que había pasado años siendo usada en experimentos crueles. Cuando fue rescatada, apenas podía moverse, aterrorizada por cualquier contacto humano. «Eso es maravilloso, Dra Lucía. ¿Puedo verla?». Minutos después,
Gustavo estaba en el centro de rehabilitación, observando con ojos llorosos, mientras Lola, vacilante pero determinada, daba pasos temblorosos hacia un juguete. A su lado, Pancho y Valiente observaban en silencio, como si entendieran la importancia del momento. «Miren, amigos míos», susurró Gustavo a los perros, «es por esto que hacemos lo que hacemos». Esa noche, de vuelta en su oficina, ahora mucho más modesta que la antigua, pues la mayor parte de la mansión había sido convertida para uso de la fundación, Gustavo reflexionaba sobre su viaje. Su mirada se posó en una fotografía enmarcada. Él, mucho más joven y serio, en un costoso traje, posando frente a uno de sus rascacielos. Al lado, una foto reciente. Gustavo sonriendo, rodeado de perros y gatos rescatados, con Pancho y Valiente orgullosamente a su lado. El contraste no podía ser mayor. Y sin embargo, Gustavo sabía que nunca había sido tan rico como ahora. Rico en propósito, en compasión, en amor. Un ladrido suave lo sacó de sus pensamientos. Pancho y Valiente estaban en la puerta, mirándolo expectantes. Era hora del paseo nocturno, una tradición que mantenían desde hacía años. Bajo el cielo estrellado, caminando por los jardines de la fundación, Gustavo sintió una profunda paz. El aire estaba lleno de los sonidos nocturnos de los animales, ya no encerrados en jaulas, sino libres y seguros. «Saben», les dijo a los perros, «cuando te encontré, Pancho, en aquel parque hace años, pensé que estaba salvando a un perro abandonado. Poco sabía yo que en realidad tú me estabas salvando a mí». Pancho levantó la mirada, sus ojos sabios encontrándose con los de Gustavo. Valiente, siempre alerta, apretó el paso como si quisiera proteger a su pequeño grupo familiar. Gustavo sonrió, sintiendo una inmensa gratitud. «Ustedes dos me enseñaron el verdadero significado de la lealtad, del amor incondicional. Me mostraron que hay cosas mucho más valiosas que el dinero o el poder». Llegando a un banco favorito, Gustavo se sentó, los perros acomodándose a sus pies. Mirando al cielo, pensó en todos los desafíos que aún los esperaban. Había tanto por hacer, tantos animales que aún necesitaban ayuda, tantas mentes que cambiar. Pero allí, en ese momento de quietud, con sus fieles compañeros a su lado, Gustavo Mendoza sabía que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. «El futuro es brillante, amigos míos», dijo suavemente. «Y juntos seguiremos haciendo la diferencia, un animal a la vez». Pancho y Valiente, como si entendieran cada palabra, apoyaron sus cabezas en las piernas de Gustavo. Y así, bajo el manto estrellado de la noche, hombre y perros descansaron, unidos por un lazo más fuerte que la sangre, más duradero que cualquier riqueza material. El viaje, que comenzó con un encuentro casual en un parque, se había transformado en una misión de vida. Y aunque el camino por delante aún era largo, Gustavo sabía que, con Pancho y Valiente a su lado, no había desafío demasiado grande para superar. El hombre que una vez fue conocido solo por su fortuna, ahora era reconocido por su corazón. Y esa, Gustavo lo sabía, era la mayor riqueza de todas.